Amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar entre ustedes en este día. Estamos contentos, gozosos de una vez más poder haber bendecido otras vidas en los días anteriores, pero que una vez más estamos contentos de poder bendecir sus vidas en este momento y que al mismo tiempo es de bendición para nosotros también, porque sabemos dentro de nuestro corazón que al final de cuentas estamos obrando conforme a la voluntad del Señor y asimismo ese contentamiento se transmite a través de los medios sociales a las personas que en algún momento oportuno reciben la enseñanza y también ellos lo transmiten a otras personas. Y téngalo por seguro que el Señor le va a bendecir grandemente. Así que estamos contentos de poder estar aquí y poder compartir con ustedes la clase de hoy. Amén. Así que, ¿qué les parece si primeramente oramos al Señor? Le pedimos que nos bendiga, que nos ayude, que nos fortalezca, que nos llene de sabiduría, que nos ayude a vivir bajo su palabra, bajo su voluntad, y que nos ayude a compartir también todas aquellas y cada una de las cosas que nosotros aprendemos de la palabra del Señor con aquellas personas que lo necesitan. Porque de cierto, una vez que el Señor ve que en su corazón hay deseo de aprender de su palabra, hay deseo de buscar de Dios, el Señor mismo lo irá poniendo a las personas que necesitan también de esa palabra y usted tendrá la oportunidad de compartirlo con ellos y bendecirlos a ellos también. Amén. Así que inclinemos nuestro rostro y démosle gracias a Dios. Gracias, Padre amado, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te suplicamos de todo corazón que en tu misericordia tú puedas ayudarnos en este día, Señor. Que seas tú hablando a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, aún a nuestro subconsciente, para que al final de cuentas, Señor, tu palabra pueda seguir enseñándonos aún cuando estemos reposando en cama, Señor, en este día. Que aún venga a nuestras mentes el día de mañana, Señor, cuando nos levantemos y estemos dispuestos a ir a trabajar. Y que tú la traigas a nuestra memoria, Señor, cuando haya alguien alrededor de nosotros y que necesite esa palabra, Señor. Bendícenos, Señor Santo de Israel. Que seas tú siempre hablando a través de nosotros. Que seas tú obrando a través de nuestras vidas, Señor. Que seas tú cambiándonos y transformándonos para la gloria de tu nombre. Que seas tú dándonos ese ánimo, ese anhelo, ese deseo y esa valentía, Señor, de poder compartir las buenas nuevas de salvación con aquellos que lo necesitan, independientemente que sean nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestros amigos o incluso algún vecino conocido, pero que siempre, Señor, seas tú obrando a través de nosotros y que seas tú transformando el corazón, la mente de esa persona y que al final de cuentas se rinda a ti y que ambos podamos nosotros glorificarte, Señor, al estar aprendiendo de tu palabra, al estar alabando tu nombre en nuestros hogares y al estar bendiciendo a los demás, Señor, a través de cómo tú nos has bendecido a nosotros. Gracias, Padre amado, glorifícate en nuestra vida y ayúdanos a seguir adelante para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Así que una vez más, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales, siéntanse bienvenidos. Espero en el Señor que haya paz en sus corazones, pero si no fuese, ruego al Señor que pueda traer la paz a través de esta enseñanza que usted recibirá el día de hoy. Amén. Así que permita el Señor en su misericordia que el Señor nunca deje de enseñarnos. Como yo le decía en una oración hace un par de días al Señor, le decía, Señor, nunca te canses de nosotros. Síguenos corrigiendo, síguenos enseñando, síguenos ayudando, síguenos levantando, pero nunca te canses de nosotros. Que el día que nosotros partamos de esta tierra, de este lugar, de este planeta, que nosotros podamos abrir nuestros ojos en tu presencia. Así que permita el Señor que esta sea una realidad en todos y cada uno de ustedes también, y que sea una realidad en todos y cada una de aquellas personas a las cuales el Señor alcanza y salva a través de ustedes. Amén. Así que hoy en día el tema es madurando en la fe del Señor y nosotros vamos a encontrarlo en el capítulo 6. Gracias al Señor hemos culminado con el capítulo 5
No es que tuviésemos ansioso de terminarlo, sino que digo que gracias al Señor podemos dar un paso más, podemos escalar un peldaño más para la gloria del Señor y seguir adelante, porque sabemos que el Señor tiene mucho que enseñarnos a todos y cada uno de nosotros. Así que el día de hoy vamos a hablar de los versículos 1 al 15. Ese es el bloque de versículos. Y como tenemos por acostumbrado, vamos a leerlo todo. Y de aquí en adelante, como siempre, las próximas clases, pues estaremos extrayendo solamente los versículos que vamos a tratar. Amén. Así que dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Juan capítulo 6, versículos 1 al 15. Perdónenme, ahí está. Empezamos del 1, es que había por accidente cerrado en la otra ventana. Es la alimentación de los 5,000. Dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: he aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Amén, gloria al Señor. Así, este es el bloque de versículos que vamos a estar estudiando durante las próximas 2 o 3 semanas, pero que en el día de hoy vamos a enfocarnos en solamente un buen par de versículos. Vamos a enfocarnos en los versículos 2. De ahí nos saltaremos hasta el versículo 5 y desde el versículo 5 vamos a leer el 6, enfocarnos, en el 6, en el 7, en el 8 y en el 9 para la gloria del Señor. Así que como pudimos ver, nuestro Señor Jesucristo por fin sale de aquella, si pudiéramos decirlo así, ¿no? De aquel banquillo del acusado, porque recuerden, en las clases pasadas hablamos cómo querían matarle a este grupo de judíos e incluso ciertos líderes religiosos como los fariseos, y al final de cuentas pues termina nuestro Señor Jesucristo dándole todo su argumento y ellos finalmente pues terminan dejándolo ir. Como dice la palabra del Señor, no era su tiempo, ¿no? Llegaría el momento donde le echarían mano y lo crucificarían, o como dice uno de los apóstoles, lo matarían por manos de inicuos, en este caso los romanos, pero que no era precisamente ese momento en el que él estaba con ellos, dando su argumento acerca de cómo y por qué y para qué había sanado a ese paralítico de Betesda. Pues ahora, gracias al Señor, nuestro Señor Jesucristo se va con sus discípulos al otro lado del mar, en este caso a Tiberias, y de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido a través de aquellos que nos han enseñado la palabra del Señor, el apóstol Juan narra una versión
de lo que realmente sucedió en aquel monte. Si nosotros prestásemos atención y nos fuéramos al libro de Mateo, Marcos y Lucas, descubrimos que nuestro hermano Juan da una descripción totalmente diferente. Como algunos han dicho incluso, parece que el apóstol Juan se dedica a dar aquellos detalles que no son mencionados en los otros evangelios y que gracias al Señor en su misericordia que Juan decidió ponerlo por escrito, sabemos nosotros que era el propósito de Dios para nuestros días, y que lo puso por escrito para que nosotros pudiéramos percatarnos de otras cosas que el Señor Jesucristo había dicho y había hecho. Entre ellos encontramos esta narración, palabras de nuestro Señor Jesucristo que no se mencionan en los otros evangelios y que vamos a estar estudiando precisamente el día de hoy. Como les digo, en este caso en particular, nuestro Señor Jesucristo empieza en este caso diciéndole, preguntándole a Felipe, dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y nosotros podemos ver en los versículos siguientes que tanto Felipe como en este caso Andrés le dan una respuesta a nuestro Señor Jesucristo, pero que al final de cuentas no era precisamente la respuesta que ellos tenían que haber dado. Como nosotros pusimos en la descripción de este video, que usted lo va a poder notar ahí más adelante cuando esté el video puesto ya establecido en Facebook, ahí pusimos que hay muchas ocasiones, o más bien dicho, hay muchos hermanos cristianos que nos encontramos a veces en el proceso de la madurez de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y mientras nos encontremos en esa madurez, todos y cada uno de nosotros, vamos a poder ver momentos específicos donde pareciese que no, pero estuviésemos demostrando que nuestra madurez no ha llegado a su totalidad en la fe del Señor y que vamos a menguar y vamos a equivocarnos y vamos a llegar incluso hasta dudar del poder y de la misericordia de Dios. Y ese es el caso que nosotros podemos ver en los discípulos de nuestro Señor Jesucristo en este momento en particular, porque las respuestas que ellos le dieron, le dijo Felipe, en este caso, tenemos solo 200 denarios, pero ¿cómo vamos a comprar tanto pan para estas personas? El, el apóstol Juan nos hace referencia a que eran aproximadamente 5.000 varones, pero si vamos a los otros evangelios nos dicen que eran 5.000 varones sin contar las mujeres y los hijos. O sea, nosotros podemos ver entonces que había una gran cantidad de personas que eran mucho más que 5.000 varones. En este caso en particular, nosotros tenemos por costumbre acá en el oriente, si pudiéramos decir, perdón, acá en el, me hice bolas, perdón, acá en las Américas, donde la mayoría de nosotros, por causa de la situación económica que existe hoy en día y que ha venido así durante muchos años, las personas deciden a veces por tener 2 hijos, a veces como máximo, un hijo, a veces como máximo, y algunos otros no quieren tener ni un solo hijo porque para ellos los hijos son una carga, una boca más que alimentar, trabajo extra o horas extra de trabajo para poder traer el sustento a los hogares. Pero en aquellos tiempos, en especial en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, no era así. Al contrario, para ellos entre más hijos se tenía, era mucho mejor para la familia. En especial si eran varones, porque cuando eran mujer para ellos era una pérdida, ya que cuando tenían una hija hembra, cuando llegaba el momento del matrimonio, tenían que irse a donde el marido iba. Y en este caso, por lo regular, los varones se quedaban siempre en la casa de su padre. Entonces, cuando tenían hijos varones, para ellos era una victoria porque esos varones se quedarían en la casa, ahí nacerían, crecerían y al final de cuentas cuando se casaran terminarían en el mismo hogar. Así que la economía en el hogar siempre iba a ir de aumento porque ahora ellos tendrían sus propios hijos y todos trabajarían en conjunto para traer el sustento para ese hogar. Entonces le digo, imagínense, Juan dice 5.000 varones. Mateo, Marcos, Lucas, allá nos mencionan entre ellos que habían 5.000
sin contar a las mujeres y los hijos. Pero recuerden que estaba cerca la Pascua, así que la mayoría de ellos no estarían trabajando. Así que de esos 5,000 varones, imagínense que cuando menos 1,000, un ejemplo, 1,000 de ellos trajeran a su esposa con ellos. Ya no serían 5,000, serían 6,000. Pero ahora imagínense que de esos 1,700 hayan traído cuando menos sus 3 o 5 hijos. Note la cantidad inmensa de personas que estaban a los pies de Jesucristo en esos momentos para escuchar de Él y por supuesto para recibir de Él tanto sanidad como palabra del Señor. Como nosotros podemos ver en los evangelios, incluso en este mismo, nos menciona dos versiones diferentes, donde Juan nos dice que es hasta que Cristo levantó los ojos en ese monte, vio la gran multitud de personas, mientras que los otros evangelios nos dicen que las personas, al darse cuenta que Jesucristo iba rumbo a Tiberias, en este caso, o sea, al otro lado del mar, ellos decidieron irse a pie. Y algunos, incluso dice uno de los evangelios, que llegaron antes que nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos. Y dice que nuestro Señor Jesucristo, cuando llegó ahí, miró a las personas, tuvo compasión de ellos y empezó a hacer sanidades entre ellos. Y no hay contradicción en ello, mis hermanos. Sé que para algunos, perdón, dijeran, bueno, ahí hay una contradicción porque o Cristo los encontró antes o los miró después, que no hay contradicción, mi amado hermano. Desde el momento en que llegó Jesucristo, supongamos que haya llegado a un grupo de personas en sí, a las que atendió nuestro Señor Jesucristo en su momento y luego subió al monte con sus discípulos a descansar. Y ya estando en el monte, al levantar su rostro y abrir sus ojos, descubrir toda esta inmensa mayoría de personas que estaban ahí esperando a que nuestro Señor Jesucristo los atendiera. O sea que la Biblia en sí se complementa independientemente de donde usted lo esté buscando, se complementa a sí misma y nos muestra que verdaderamente no hay ningún error en ella, sino todo lo contrario, que cada uno muestra su perspectiva de cómo lo haya visto mientras estuviera con Jesucristo. Pues ahora, como les digo, ya no hay solamente 5,000 varones, sino que posiblemente haya 10,000 personas contando a las mujeres y a los niños. Estos, los discípulos, en especial Felipe, cuando nuestro Señor Jesucristo le preguntó y le dijo, ¿de dónde sacaremos pan para estas personas? Pues Felipe dijo, esa cantidad de gente, ¿de dónde? Con lo que tenemos no nos alcanza ni para que alguno de ellos agarraron que sea un pizquito de ese pan. Y luego sale Andrés como que si tuviese una solución, pero sale diciendo, son 5 panecitos y un par de peces. Pero, ¿para dónde? ¿Hacia dónde llegamos con 5 panes, 2 peces y 200 denarios? A ningún lugar. ¿Saben, mis hermanos? Nuestro Señor Jesucristo permitió en su misericordia que el versículo 6 quedara plasmado ahí para que nos dijera verdaderamente cuál era su propósito. Porque el propósito de nuestro Señor Jesucristo no era el decir una mentira sabiendo Él lo que tenía que hacer, sino más todo lo contrario. El versículo 6 nos dice así, pero esto decía para probarle porque Él sabía lo que tenía que hacer. O sea que nosotros podemos ver en este momento en particular que la situación ya no se trata de la alimentación de esas personas, sino se trata de probar a Felipe. Y en este caso, por supuesto, a sus discípulos, porque de alguna forma Andrés interfirió y dijo, bueno, aquí hay 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para ellos? Pareciera que los discípulos estuviesen alrededor y todos estuviesen prestando atención a lo que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo. Pero como les digo, nuestro Señor Jesucristo no tenía necesidad de probar al hombre para ver si le iba a ser fiel o si no le iba a ser fiel, si le iba a dar una buena respuesta o no buena respuesta. Ya de antemano dice la Biblia que él conocía el corazón del hombre y él mismo lo dijimos en las clases pasadas,
Él no necesitaba que nadie le diese testimonio de sí mismo porque él conocía lo que había en el hombre. Él ya sabía que en este caso en particular Felipe le iba a decir que solo tenían 200 denarios. Pero entonces, ¿para quién era la prueba? La prueba era para Felipe, en este caso en particular, para que Cristo supiera verdaderamente hasta dónde llegaba Felipe en su fe hacia él como Señor, como el enviado, como el Cristo, como el Hijo de Dios, o en realidad la prueba era para Felipe, para que al final de cuentas Felipe recapacitara y pensara hasta dónde verdaderamente había madurado su fe en nuestro Señor Jesucristo. Miren, mis hermanos, vamos a ir un poquito a la historia. En estos momentos, tanto Felipe como los discípulos en el capítulo 5 ya habían visto un milagro de Jesús. Habían visto a ese paralítico de Bethesda haber sido sanado por nuestro Señor Jesucristo. Y si vamos un poquito más atrás en el capítulo 4, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo sanó el hijo de aquel hombre noble, aquel que le dijo, vete, tu hijo es sanado, y que sus siervos le dijeron que su hijo había sanado desde el día anterior a las 7 y que fue el momento, él entendió que era el momento en que Jesucristo le había dicho, vete, tu hijo ha sido sanado, y al final de cuentas, pues él creyó con toda su casa. Pero más sin embargo, aparte de que no vemos otros más, el versículo 2 sí nos dice lo que había. El versículo 2 dice que le seguía la gran multitud que porque veían, dice, las señales que hacía en los enfermos. En otras palabras, los discípulos también miraban estas señales que hacía nuestro Señor Jesucristo en los enfermos. Y de acuerdo a los otros evangelios, cuando Cristo descendió de la barca, también empezó a sanar a las personas o al grupo de personas que habían llegado antes que él allí al mar de Tiberias. Que los discípulos habían visto todo esto y ellos con todo y esto, al final de cuentas, pareciera que su madurez en la fe del Señor no había crecido tanto como quisiera, en este caso el Señor. Y como les digo, nuestro Dios no tenía necesidad de ver si los discípulos podían probarle a él, perdón, el nivel de madurez en la fe de nuestro Señor Jesucristo, porque él ya lo sabía. Aún si nos remontásemos un poquito más atrás, un par de cientos de años atrás, donde nosotros podemos ver en este caso en particular a Job. A Job, cuando el Señor habla a Satanás acerca de Job, le dice, ¿no has visto que no hay ninguno como mi siervo Job? Y en este caso Satanás le dice, sí, claro, por supuesto. Él te es fiel porque tú lo has rodeado, lo has cercado, lo has cuidado, lo has protegido, lo has bendecido. Dice, pero quítale todo y verás cómo en tu propia cara te maldice, o sea, te reniega, te abandona, si pudiéramos decirlo así para ser más gráfico. No es que la Biblia lo diga así, pero simplemente trato de ser un poquito dramático. Y le digo, el Señor le dijo, va adelante, solo no toques su vida, no toques su cuerpo. Al final de cuentas, Satanás, vemos en la Biblia que primero que nada destruye a sus siervos, los mata, le destruyen, le matan el ganado, le roban los camellos, el ganado, parte del ganado, y al final de cuentas viene solamente un siervo de todos los que estaban encargados del ganado en este caso de Job. Luego podemos ver que también apenas está terminando ese y resulta que les causa otra desgracia una vez más, y a la tercera vez el tercer personaje dice, mira, todos tus hijos han muerto, vino un viento, levantó la casa y los aplastó a todos porque todos estaban en la casa del primogénito haciendo fiesta. Y al final de cuentas, de todo lo que Job tenía, solo le quedaron 3 siervos, los 3 que lograron escapar para poder darle la noticia a Job. Finalmente viene una vez más Satanás ante Dios y le dice Dios, ¿qué pasó? ¿No te dije que mi siervo Job era fiel a mí? Y entonces Satanás, como no pudo hacerle más,
se inventó otra, como decimos, se sacó otra carta de la manga y le dijo, sí, toca su cuerpo, piel por piel, lo que tenga el hombre eso dará. Y Dios una vez más le dice, adelante, solo no le quites la vida. Y viene Satanás y él hace lo que él desea hacer con ese cuerpo de Job. Pero Job dice la Biblia que con todo y eso nunca maldijo a Dios, sino que él siempre dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, una vez más podemos ver que el Señor al final de cuentas le muestra a Satanás lo que él ya sabía de su siervo Job. No importa lo que intentaría Satanás hacer con Job, jamás lograría, en este caso en particular, que su siervo Job o lo maldijera o lo abandonara o dudara de él. Sí, ciertamente vemos en la Biblia que Job tenía sus preguntas al Señor, pero el Señor viene y entonces trata con Job y Job al final de cuentas se arrepiente y se alegra porque termina cerca en los finales diciendo, antes mis oídos de oídas te oían, dice, pero ahora mis ojos te ven. Al final de cuentas fue de gran bendición para Job. Pero como les digo, no importa lo que hiciera Satanás para quererle probar a Dios lo que Dios ya sabía de su siervo. Y de lo mismo podemos ver en nosotros. Satanás no necesita probarle a Dios lo que realmente somos en lo interior en cuanto a nuestra fe a nuestro Dios, porque el Señor ya lo conoce y ya lo sabe. ¿Por qué lo permitió Dios? Solamente Dios lo sabe y tal vez cuando estemos en su presencia nos lo hará saber. A lo que quiero llevarles a reflexionar es que en este caso en particular Jesucristo también de la misma manera ya sabía lo que había en el corazón de Felipe. Ya sabía si le era fiel o no, o ya sabía hasta qué grado de madurez tenía la fe de Felipe en nuestro Señor Jesucristo, pero que al mismo tiempo lo hizo para probarlo, para que al mismo tiempo quedara como prueba para nosotros, para que nosotros también pudiéramos darnos cuenta que algún día nosotros también vamos a ser probados en esa fe. Asimismo, lo que me llama la atención es de que como Job simplemente había escuchado de oídas al Señor. Y miren la fidelidad que él tenía a Dios. Mientras que cuando nosotros vemos acá a los discípulos de Jesucristo errando y fallando en el sentido de su fe en nuestro Señor Jesucristo, porque acá Job oye, pero los discípulos tienen al Señor mismo encarnado en presencia propia y haciendo milagros directamente en sus propios ojos. Y con todo y eso, dudaron de nuestro Señor Jesucristo. Dudaron en el sentido de que ellos, habiendo visto los milagros, en lugar de decirle, chíjole, tenemos un chirrín de dinero, solo 200 denarios. En lugar de eso, pudo haber dicho Felipe, óigame Señor, usted es nuestro Cristo. Usted es nuestro Señor. Usted es el Hijo de Dios. Usted sanó al paralítico y ha sanado un montón de enfermos ahora hace unos minutos ahí abajo. Usted mismo también le dio la sanidad al hijo de aquel hombre. O sea, en otras palabras, Felipe le pudo haber dicho, Señor, pues así mismo tú puedes hacer un milagro y llenar la barriguita de estos 10,000 personajes que tenemos enfrente de nosotros. Pero no fue así. No fue así. Ellos pareciera que habían visto el milagro personal en cada una de aquellas personas. Pareciera, no digo que la Biblia lo dice, sino que digo, para mí pareciera como que si hubieran dicho, bueno, Jesús, bueno, sí puede levantar los paralíticos, pero es solamente Él. Luego viene, toca a otra persona y la sana de esta otra enfermedad, pero es solamente Él. Pero aquí tenemos 10,000 personas. No creo que Cristo tenga suficiente milagro para 10,000 personas. A la vez, en una noche, en una hora o en un par de minutos, en cierto tiempo, ya la noche estaba cayendo, dicen los otros personajes, Mateo, Marcos y Lucas. Dice, ya estaba decayendo el día, se estaba haciendo tarde. Y ellos le dicen, Señor, ya despídelos porque si no, no les va a alcanzar el día para que regresen algunos a sus hogares o algunos no les va a dar el tiempo para llegar a las aldeas vecinas para que encuentren refugio y alimento.
Mándalos ya mejor para que vayan y compren por sí mismos. O sea, ya el tiempo se estaba acabando y para ellos pareciera que no creyeran que en cuestión de minutos o en cuestión de horas Cristo no les pudiera alimentar y darle esa necesidad física que tenían. Y al final de cuentas, pues terminan dándole esta respuesta. Señor, no nos alcanza. 200 denarios, un par de panes y peces. Mejor ya mándalos. Mándalos a su casa para que, o por el camino, que vayan comprando algo de comer en lo que llegan a su casa, porque ya se está acabando el día también. Mándalos mejor. Pero más sin embargo, sabemos que nuestro Señor Jesucristo dijo, no, recuéstenos, háganlos reposar en un lugar. Pero como les digo, es impresionante ver cómo Lot no tuvo esa necesidad de ver a Dios obrando para él creer en él. Y su fe en el Señor era de lo máximo. Y de acuerdo a lo que nosotros tenemos de los que nos han enseñado la palabra del Señor, dicen que Job es el libro más antiguo de toda la Biblia. Lot existió muchos años antes que Moisés. Moisés es el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio. Pero los tienen por primeros, pero más sin embargo Job, que está casi a la mitad de la Biblia, se dice que fue uno de los libros más antiguos. A lo que quiero llevarles es, Job no tenía la Biblia. Job no tenía la ley. Job no tenía un escrito en el cual pudiera reposar su alma y decir, leer las promesas del Señor, y más sin embargo, sin tener nada de eso, le fue puramente fiel al Señor hasta el final de sus días. Nosotros podemos ver esa gran diferencia en este caso en Job, de que él no teniendo absolutamente nada, para nada falló en su fe al Señor nuestro Dios. Pero más sin embargo, podemos ver en los discípulos que teniendo la ley de Moisés, la Torá, teniendo el Antiguo Testamento, el Tanaj, en este caso teniendo los escritos de los profetas, de los salmos y la ley, que eran los que hablaban de nuestro Señor Jesucristo, y todavía teniendo delante de ellos al Creador del universo, al Creador de sus propias vidas, al Creador del mundo, haciendo milagros en persona, encarnado, en vivo, delante de ellos. Mira cómo su duda se empiezan a ver en su fe hacia nuestro Señor. Cómo ellos no logran percatarse y darse cuenta de que tenían de frente de ellos aquel que los hacía nacer en el vientre de sus madres. Con más facilidad podría darles de comer a esta multitud de gente, que él mismo era el que le había dado la habilidad al cuerpo humano para reproducirse a sí mismo, en este caso hablando del cuerpo de la mujer, cuando al final de cuentas el Señor permite que se embarazca, que tenga embarazo, perdón, que se me enredó la lengua, que permite que se embarace y tenga a otro ser viviente, donde a veces hay un bebé, donde a veces dentro del mismo vientre hay dos. Yo he visto donde hay 4 y he escuchado de personas que han tenido hasta 5 y 7 bebés a la vez y todos se han logrado. Y eso solo hace nuestro Dios. Y ellos teniendo a nuestro Señor, al Creador con ellos, terminan dudando, en este caso, de nuestro Dios. Y como les digo, en este caso en particular, le damos gracias a Dios, porque ahora nosotros pareciera como que si Dios se diera cuenta que conforme van pasando las generaciones, somos más débiles en la fe, somos más corruptos mentalmente hablando, o si pudiéramos decirlo espiritualmente hablando en cuanto a la fe. Somos personas que somos menos, nos percatamos menos del poder y de la misericordia y del amor de Dios, a tal grado que aún nosotros en nuestros días no solo tenemos la Torá, no solamente tenemos los profetas, no solo tenemos los salmos, o sea, no solamente tenemos el Antiguo Testamento, sino que tenemos el Nuevo Testamento también. Y con todo y eso, tenemos los milagros que Dios hace en nuestras vidas y todavía seguimos dudando de la misma manera que dudaron estos discípulos de nuestro, Señor Jesucristo. Y no solo eso, ellos tenían a Cristo con ellos, de frente de ellos,
Pero ahora nosotros, dice la palabra, que tanto el Padre, el Hijo, como el Espíritu Santo moran dentro de nosotros. Y con todo y eso, seguimos teniendo esa duda de que si el Señor puede hacer un milagro en nuestras vidas. Como les dije, la clase de hoy no se trata de los 5.000, de la alimentación de los 5.000 hombres. Se trata de la aprobación de la fe que el Señor tarde que temprano hará en nuestros días. Voy a ponerles un testimonio de lo que me pasó a mí, que ya se los he contado en otras ocasiones, pero en este caso de una perspectiva diferente. No sé si algunos de ustedes recuerdan cuando les dije que yo tenía el problema del nervio ciático, que yo no podía caminar ni 50 metros porque ya iba arrastrando el pie, iba llorando casi ya con lágrimas en los ojos del dolor, y me paré en una esquina, y como yo había compartido ya por buen par de años con un viejo amigo mío que ya está en la presencia del Señor, en aquellos tiempos tenía 86 años él, yo podía ver el sufrimiento que él tenía por causa del mismo problema del nervio ciático. Y su hijo, siendo doctor, le decía, nunca te operes el nervio ciático. Ahorita no tienen para arreglar eso. Y si te lo arreglas, si te operas, corres el peligro de quedarte paralítico para siempre. No hay manera de curarlo, dice. Ahorita están haciendo las cosas lo mejor que pueden, pero no hay manera de curarlo. Puedes coger el riesgo de quedarte paralítico. Y él, con 86 años, ¿qué podía hacer paralítico? Si de por sí a los 86 años le daba dificultad de poder caminar. Le digo porque yo casi semana tras semana pasaba 2 o 3 días con él y íbamos con él a las necesidades que él tenía, a donde tuviera que ir lo llevaba, y yo podía ver ese sufrimiento que él tenía. Entonces le digo yo, cuando dejamos de verlo fue por causa de la pandemia, porque nos daba temor de que por culpa nuestra pudiéramos contagiar a nuestro hermano y luego se nos muriera a causa del coronavirus. Así que decidimos soportar mejor esos momentos de no volverlo a ver, pero que permita el Señor que podamos verlo cuando partamos de esta tierra. Pero como les digo, yo miraba el sufrimiento y el dolor de él. Entonces, cuando yo me encontré con el mismo problema, que jamás pensé que me fuera a pasar, resulta que yo iba con ese dolor arrastrando el pie, ni siquiera alcancé a llegar al auto, siendo que no estaba tan lejos, estaba de mí a lo mucho unos 5 metros más. No pude caminar ya más y me detuve, y ahí clamé al Señor. Y yo le dije, Señor, ten misericordia de mí. Cualquier otra enfermedad, le dije yo, cualquier otra, tú ponme cualquier otra, menos el nervio ciático. Porque había visto, le digo yo, el transcurrir de los años y de los días al lado de mi amigo, y miraba el dolor que él tenía hasta para sentarse y para levantarse. Y yo le decía, Señor, menos la ciática, por favor, le digo, sáname. Y empecé a decirle al Señor, porque si tú no me sanas, Señor, ¿cómo voy a traer el sustento a mi casa? ¿Cómo voy a alimentar a mi familia? ¿Cómo voy a trabajar? No hay quien la alimente. Mire hasta dónde llegué yo y le dije, Señor, no hay quien la alimente, Señor. Ayúdame, por favor, que yo no esté, que yo sea sano del nervio ciático. Le digo, no me des esta enfermedad, porque si no, entonces mi familia va a sufrir. No van a tener que comer. Y mire, mi hermano, yo le puse tantas cosas a Dios, y yo no, en el momento, no me acordé y no me percaté que ya el Señor había hecho el milagro en mis dientes. Me olvidé por completo que el Señor, cuando para nosotros lo menos importante es un diente, tal diente malo, el doctor dice, te voy a cobrar 1.800 por arreglártelo, y por quitármelo 200, no, quítalo. O sea, para nosotros tenía la menor importancia para nuestra vida, y ya el Señor en eso que para nosotros era lo menos importante había hecho el milagro en mí. Ya como les mencioné a ustedes en las otras ocasiones, ya el Señor me había sanado el diente de enfrente, me lo había rellenado porque me faltaba un pedazo, y la muela que se me estaba cayendo, el empaste que me habían puesto de mercurio, no estoy seguro si es mercurio, no sé, un color plateado brillante que le pone a uno de los dientes, se me estaba cayendo, tenía ya 2 días que ya no aguantaba el dolor y quería yo para irmelo a sacar, y mira el Señor que hace el milagro, me lo sana y ahí están sano todavía. Pero cuando llegó ese momento
desde que mi madurez en la fe del Señor fuese probada, fallé. O sea, si el Señor ya había hecho el milagro de lo que menos me importaba a mí, ¿acaso el Señor no podría hacer el milagro de tocar el corazón de los hermanos y decir, hermano, bueno, usted tiene el problema de la ciática, ahí le va tanto dinero para que pague la renta? A ver, hermano, ya le dieron para la renta, pues aquí va para que pague la luz y que para que pague el gas. Y hermano, ya les cubrieron su necesidad, ahí le va para que cubra la necesidad de su familia, para que compre alimento. Y ya cubrieron todos sus alimentos, ok hermano, ahí le va otra cantidad de dinero para que se compre ropa, zapatos, todo lo que necesite. ¿Acaso no lo podía hacer nuestro Dios? Por supuesto. Pero en nuestra mente, fíjese cómo el Señor pareciera que nuestras generaciones son un poquito más débiles y no nos percatamos, no maduramos como deberíamos de madurar en el Señor en cuanto a la fe hacia Él, a tal grado que le digo, ni los milagros de Jesús que hemos visto y hemos leído todo este tiempo, por todos estos años, dándole vuelta a la Biblia 2, 3, 4 veces, y ni aún con los milagros hechos en nosotros mismos, aún con todo y eso, todavía seguimos dudando de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Job no necesitó nada de eso. Y mire cómo le fue fiel al Señor. Y mire cómo nosotros, con cualquier cosita que nos pasa, a pesar de ver el poder de Dios en nuestras vidas anteriormente, todavía seguimos como los discípulos de Jesús. Seguimos dudando del poder y de la misericordia y del amor de Dios para nuestras vidas. Así que le digo, la reflexión de hoy en día no se trata precisamente de estas 5,000 personas que fueron, o 10,000, o 11,000, o 6,000, las que hayan sido. No se trata de ello, sino se trata de que Jesucristo quiso probar a Felipe y que junto con la caída de Felipe cayó también Andrés en esa duda. Pero gracias al Señor por su amor y su misericordia, que al final de cuentas Jesús le dijo, tranquilos, háganme recostar a todos estos. Y podemos ver en la Biblia cómo en Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que fueron recostados de 50 en 50 y de 100 en 100. Pero que al final de cuentas el Señor Jesucristo hace el milagro, hace la obra y termina alimentando a toda esta gran multitud de gente que al final de cuentas habían venido para acercarse al Señor, para recibir de Él un milagro o para recibir cuando menos palabras de aliento, de fortaleza, de sabiduría para la gloria de Dios. Le digo, es impresionante poder descubrir que nosotros hoy en día somos mucho más débiles que antes, a pesar de que el Señor, si pudiéramos decirlo así, nos ha dado más herramientas, nos ha dado más armas para que fortalezcamos nuestra fe en el Señor. Y no solamente lo que está plasmado en la Biblia, sino lo que el Señor mismo ha hecho en nosotros. Ya el Señor había hecho otros milagros en nuestras vidas y para nosotros, en este caso en particular a mí, su siervo, para nosotros debería haber yo dicho en este caso en particular, Señor, tengo la ciática, me duele mucho, si te place, sáname. Y si no, amén, no me sanes, porque yo sé que aunque no pueda trabajar y aunque me quedase inválido, tú vas a sustentarme. Muy diferente. Asimismo, como les dije, los discípulos pudieron haber dicho, Señor, tú has hecho caminar al inválido, Señor. Un pedacito de pan, óyeme, no es nada para ti, para estos hombres. Habías hecho milagros a distancia, Señor, no tuviste ni que ir allá. Ahora aquí tienes a todos estos enfrente de ti. Un pegostito de pan por ahí, tú pudiste haber suplido un animalito por ahí para comer, qué sé yo, no, solamente lo digo con mis palabras. La Biblia no dice eso, pero digo, Señor, no hay nadie, absolutamente nadie en la tierra que pueda abrir los ojos de los ciegos. Nadie. Pero cualquiera de nosotros puede ir a la tienda y comprar un pedazo de pan por 200 denarios y darle un pedacito de comer a esta gente. O sea que esto es algo que nosotros pudiéramos hacer. Pero sanar a un enfermo, levantar a un paralítico, darle la vista a los ciegos, hacer oír a los sordos, hacer hablar a los mudos, ninguno de nosotros lo puede hacer.
Habíamos visto en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el resucitar de otras personas, que tú también lo hiciste. Pero el abrir los ojos a los ciegos jamás se ha visto antes. O sea, con más razón, un pedacito de pan. Pues así mismo pude haber yo actuado y haber dicho, Señor, todos tus milagros están aquí. Están en tu palabra, Señor. Mira cuán grandezas tú has hecho. Abriste el mar. ¿Quién puede abrir el mar, Señor? Le diste de comer por 40 años a Israel, cayendo maná del cielo. ¿Quién puede hacer eso, Señor? O sea, yo debía actuar conforme a la madurez que el Señor pedía y demandaba de mí en ese momento de prueba. Y pude haberle dicho, Señor, oye, me sanaste. ¿Quién puede poner un pedazo de diente para atrás? Y no estoy diciendo los dentistas que ponen un pedazo de pasta. La pasta está ahí, pero el hueco sigue allí. El hueco simplemente fue rellenado. Mientras que en mí el diente volvió a crecer, el diente volvió a salir, la muela volvió a rellenarse a sí misma. No hay nada de empaste. Y digo, Señor, con más razón, tú vas a poder alimentarme aunque me quedare paralítico. Tú vas a poder suplirme para que yo tenga dinero para la gasolina, para llevar a mis hijos a la escuela. Pero más sin embargo, con todo y eso, me pasó lo mismo que a estos discípulos. Terminé fallando la prueba y diciéndole al Señor, Señor, ten misericordia, sáname porque no hay quien mantenga mi familia, teniendo un Dios poderoso. Y el Señor, cualquiera que haya sido su razón para hacerlo, termina, yo sin darme cuenta, termina sanándome del nervio ciático, de lo cual le estoy agradecido, pero que nunca pensé que esa situación me ayudaría para compartir con ustedes la palabra del Señor de la cual estamos hablando hoy en día. Así que permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros nunca perdamos la fe en nuestro Dios Todopoderoso. Y que si somos nuevos, que vamos empezando 1 año, 2 años, 3 años, 5 años en el Señor, y hay muchas cosas que les digo, a veces hasta los 6, 7, 8 años somos un poco inmaduros en muchas áreas, pero que aún en eso el Señor siga glorificándose en nosotros, siga enseñándonos, siga hablándonos, perdón, siga guiándonos, siga instruyéndonos con el fin de que la madurez en nuestras vidas en cuanto a la fe en nuestro Dios llegue a la culminación a tal grado que llegue como nosotros decimos hoy en día. Señor, si a ti te place, amén. Recibimos tu bendición y tu milagro. Y si no te place, amén. Porque sabemos que nos des o no nos des, tú sigues siendo nuestro Dios todopoderoso, sea que nos preserves la vida o no nos las preserves. Amén. Sabemos que tenemos un Dios poderoso que aunque muramos, nos va a llevar para la gloria de su nombre y podemos ver su rostro y nuestra alma estará en su presencia y nos gozaremos en su presencia por la eternidad para la gloria de su nombre. Pero mientras nos encontremos en ese lapso del crecimiento de nuestra madurez en la fe del Señor, permita el Señor que vayamos peldaño a peldaño, escalón a escalón, sin necesidad de tener que regresar atrás para tomar impulso, como decimos nosotros, sino todo lo contrario, que nosotros podamos crecer en esa fe en nuestro Señor para la gloria de su nombre hasta que llegue a su madurez y al final de cuentas nunca, absolutamente nunca tengamos duda de que el Señor puede hacer milagro si a Él le place. Amén. Así que hasta aquí la clase del día de hoy, mis amados hermanos y amigos de las redes sociales. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente y les ayude y les fortalezca y les llene de sabiduría y les llene de esa madurez espiritual para la gloria de su nombre desde hoy hasta que el Señor venga o si es posible hasta que el Señor permita que partamos de este mundo si el Señor no viene pronto. Amén. Así que, ¿qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por su maravillosa y bendita palabra, la cual nos ayuda a que sigamos creciendo en nuestra fe a nuestro Dios y que sigamos creciendo en nuestra madurez en el sentido de que todos optemos por hacer la voluntad de Dios y no para hacer la nuestra. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos. Tú eres maravilloso, Señor. Tu palabra es bella, es bendita, es rica, es hermosa, Señor.
Gracias, Señor Santo de Israel, por dejarlos para nosotros, porque tú sabías que éramos un poquito más débiles que antes. Si de por sí tus discípulos ya nos muestran su debilidad en su fe hacia ti, Señor, no digamos hoy en día que muchos de nosotros, Señor, a veces por no recibir el milagro que pedimos a tiempo, terminamos renunciando a la iglesia, terminamos renunciando a ti, terminamos renunciando a tu palabra, terminamos renunciando por completo a tu obra y nos dedicamos a otras cosas, menos a buscar de tu rostro, menos a buscar de tu presencia. Muchos de nosotros hasta nos desilusionamos, Señor, y decimos que entonces a qué Dios servimos cuando no hace los milagros que necesitamos, pero sabemos que todo ello tiene un propósito para nuestras vidas, Señor, y nosotros te suplicamos que cuando menos en nosotros no sea el caso, pero si llega a ser el caso, que tú nos recuerdes siempre, Señor, que tú, nosotros creamos o no creamos en ti, tú no dejas de ser Dios. Que nosotros te sirvamos o no te sirvamos, tú no dejas de ser el Todopoderoso. De que si recibimos o no recibimos, perdón, o no recibimos de ti, tú no dejas de hacer milagros en la vida de los demás. Gracias, Señor. Te damos gracias porque tu palabra nos demuestra que verdaderamente tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos y lo seguirás haciendo, Señor, hasta que tú vengas por tu pueblo o hasta que venga el fin del mundo, si pudiéramos decirlo así. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque en ella podemos fortalecer nuestra fe. En ella nosotros podemos ver que tú te encargas de hacer milagros en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Y te encargas, Señor, en tu palabra de hacernos saber de que tú siempre has sido, eres y serás el Dios todopoderoso que vive y reina para siempre, que tiene misericordia del ser humano a tal grado que hasta el día de hoy hace salir el sol sobre justos e injustos y haces llover sobre buenos y malos para que siga el ciclo de la vida en la tierra, para que haya alimento para esas plantas, para que de esas plantas salga alimento para los humanos, alimento para los animales y que así siga el ciclo de la vida. Gracias, Padre, ayúdanos a crecer en esa madurez en la fe hacia ti, Señor. Que nuestra fe no mengue, Señor, que nuestra fe no retroceda, Señor, sino que nuestra madurez pueda llegar hasta el final, hasta el tope, hasta donde no se pueda más, y que todos los días de nuestra vida caminemos sabiendo quién es nuestro Dios y que independientemente lo que necesitemos, que tú decidirás si es bueno para nosotros y nos los darás cuando lo pediremos, pero que también tú sabrás si no nos conviene lo que te estamos pidiendo y jamás nos los darás, pero que no menguaremos por eso en nuestra fe hacia ti. Gracias, Padre amado. Bendice a mis hermanos del otro lado de la pantalla, a donde quiera que se encuentren, en el país donde se encuentren, en el lugar donde se hallen. Bendícelos, Padre amado, en el nombre de Jesús, y ayúdalos a crecer en esa madurez en cuanto a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Súpleles sus necesidades si alguno de ellos la tiene, Señor, y de cualquier necesidad que ellos tengan, si tú crees que es apropiado, si es el momento oportuno, si es bueno para su vida, si le va a ayudar para su crecimiento espiritual. Amén, que así sea, Señor. Pero que si tú ves, Señor mío y Dios mío, que le va a ayudar para apartarse de ti, pues una vez más te ruego, no se lo des, para que todos y cada uno de nosotros sigamos dependiendo de ti todo el tiempo. Gracias, Padre. Muchas gracias. A ti te da toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, mis queridos hermanos y amigos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios. Se nos ha ido el tiempo, como siempre, pero el Señor ha sido bueno. No nos hemos pasado la hora en esta vez. Ahí les ruego de todo corazón que oren mucho por nosotros para que el Señor siga dándonos palabra para edificarnos los unos a los otros y seguir creciendo para la gloria del Señor. Y que también oren por nosotros para que el Señor nos ayude a aprender bien a utilizar todos estos dispositivos, porque la semana pasada parece que una actualización del programa que uso para editar el video y subirlo a YouTube, hay una complicación que no sé cómo resolverla y busqué ayuda en el internet, pero no encontré nada que me pudiera ayudar, excepto por un asunto, pero que no quisiera yo utilizarlo porque son programas a los cuales no les tengo confianza todavía.
pero que si esa es la solución, pues que el Señor nos dirija nuestra mente, nuestro pensamiento para poder utilizar la programación que necesitamos y podamos poner como antes esos videos en YouTube también. Así que el video en YouTube está en crudo, si podemos decirlo así. El mismo video que está subiendo con ustedes, con el mismo retraso y todo, pues así lo tuve que subir en YouTube porque no supe cómo arreglar esa situación, pero que espero el Señor que nos dé la sabiduría para poder corregirlo todo bien. Amén. Así que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo y gracias, muchísimas gracias por tomar un poco de su valioso tiempo para estar entre nosotros y gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Si Dios lo permite, pues nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.